Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 y siguientes. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cristo, maestro y misericordioso, se le ha ocurrido aceptar la invitación de un fariseo, es decir, de una persona que pertenece al grupo que más se oponía a lo que él decía y hacía. ¿Y quiénes eran los fariseos en tiempos de Cristo? Eran hombres de negocio, de clase media, estaban en contacto con la gente, formaban parte del Sanedrín, controlaban decisiones políticas y religiosas, ya que tenían el apoyo de la gente. Eran observadores de las tradiciones orales y escritas. ¿En qué creían los fariseos? Procuraban vivir la ley de Moisés con rigor. Esperaban un Mesías que fuese un rey que reinara en Israel, pero sin paganos, ya que eran pecadores. Creían en la resurrección de los muertos. Cuando enjuiciaron a Cristo y le condenaron a muerte, hicieron a un lado sus diferencias religiosas con otros grupos de su tiempo, con tal de darle muerte a Jesús. Es parecido a lo que hacen nuestros políticos de hoy. Se van para el lado que más les convenga. Un día son panistas, otro día son priistas y otro día perredistas. Y lo más admirable es que la gente se las cree. El valiente vive hasta que el cobarde quiere, pero eso es otra historia. Los fariseos. Tras la caída del templo de Jerusalén, los fariseos tomaron el control del judaísmo oficial y transformaron el culto. El más alto representante del judaísmo era el sumo sacerdote. De este grupo surgieron los rabinos, es decir, los doctores de la ley, los expertos del Antiguo Testamento, pero que a la hora de la praxis valieron un cacahuate delante de Cristo. Formaban parte del Sanedrín o del Senado judío, por eso en tiempos de Cristo tenían influencia política y religiosa. Los fariseos se rasgaban las vestiduras delante de las palabras de Jesús, expresando así su indignación delante de un hecho determinado, desaprobándolo, porque nunca aceptaron a Cristo como Hijo de Dios. Ahora bien, no todos los fariseos de la Biblia son condenables. Es como en todos lados, como decimos, en todos lados se cuecen habas, pero no porque uno andaba mal quiere decir que todos eran así. Había fariseos buenos. Nicodemo era fariseo, Juan capítulo 3. Aunque vino de noche a ver a Jesús, quizá porque no quiso que lo vieran sus compañeros que no creían en Cristo y él sí, pero eso es otro tema. San Pablo, columna de la iglesia, era fariseo e hijo de fariseos. Primero persiguió a los cristianos y después se hizo el apóstol de los gentiles. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Traducción para nosotros los occidentales, pero que más bien dice y se recostó en la mesa. ¿Y cómo se sentaban a la mesa en el Oriente Medio? No había mesas y sillas como nosotros acá en Occidente. Ellos se reclinaban a la mesa, es decir, sobre una alfombra y en el nivel del piso. Se acomodaban apoyándose sobre su brazo, en cojines, de tal manera que sus pies quedaban hacia un lado. Hagan de cuenta como cuando se recuesta uno en un día de campo a comer. Una mujer de mala vida, es decir, una prostituta en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. La mujer sabía quién era Jesús, Jesús sabía quién era esa mujer. Por eso la mujer se llevó un frasco de alabastro con perfume
que debió ser muy costoso, porque era para una persona muy especial para ella, nada más y nada menos que para un Jesús misericordioso con los pecadores, algo que el fariseo Simón nunca supo valorar, ni porque él fue el que lo invitó a comer. Y comenzó a llorar, es decir, ya había sucedido en ella el proceso de conversión, ya no sería la misma mujer pecadora después de esa experiencia con Jesús. Con sus lágrimas le bañaba los pies a Jesús. La mujer no invitó a Jesús a un banquete, es más, ella ni siquiera había sido invitada, porque las normas de su tiempo no se les permitía, pero sí aprovechó el lugar y las circunstancias para expresar mucho más amor, manifestando su fe en Cristo Jesús. Los secaba con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume a los pies de Jesús. Besar los pies era lo que realizaban entre los esposos, entre el marido y la mujer en la intimidad. Ahora esta mujer, ella manifiesta un acto de gratuidad, de reverencia, de expresión de amor, de que ha aceptado a Jesús en su vida y en su corazón, de reconocer a Jesús como su Señor, de amor, porque siente necesidad de perdón. Una mujer valiente y arriesgada se apropia el dar los honores que le corresponden a un anfitrión y huésped tan distinguido como lo fue Jesús. Si esta mujer no se hubiera decidido a entrar, ya sea por el qué dirán, o por no quebrantar las costumbres de los fariseos, y por saberse quién era para los demás, con los gestos que como mujer pecadora realizaba con los hombres con los que estaba, ahora esos gestos los transformó en arrepentimiento y gratitud, para recibir el perdón de sus pecados por parte de Cristo Jesús, que nos vino a traer la salvación y la paz. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, pobre del fariseo llamado Simón, no veía a Cristo como profeta, lo vio como una persona de tantas, como uno del montón. Sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. ¿Tú crees que Simón no se habría acostado alguna vez con esa mujer? Sabría que es una pecadora, y le faltó decir a Simón: como yo. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo engañamos. ¿Crees que Cristo no nos conoce tal y como somos? Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. ¿Cómo le diría a Cristo: dímelo, maestro, sabiendo Jesús y conociendo el interior de cada uno de nosotros? Un pobre fariseo llamado Simón. Jesús había dicho acerca de los fariseos: guarden todo lo que los digan y hacedlo, pero no los imitéis, porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Qué tipo de fariseo invitó a comer a Jesús? Y entonces le dice una parábola. Un fariseo, maestros de la ley, ahora está como discípulo escuchando al gran maestro, a Cristo Jesús. Un Simón que se creyó superior a Cristo, superior a la prostituta. Un fariseo con actitud crítica, buscando el lado negativo de las personas. El que tiene capacidad de juzgar a los demás, etiquetar a los demás. Ya no seamos como ese fariseo. Y le dijo el maestro al alumno la siguiente parábola. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Muy bien, excelente,
alumno. A la que el fariseo entonces se siente ya amenazado, descubierto de su pecado. Luego, señalando a la mujer, a la que el fariseo había despreciado, porque los pecados de él no se veían, y los de la mujer sí, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Jesús le presenta a la mujer como ejemplo, una mujer valorada y elevada por sus acciones, que dicen más que las palabras. Cristo le hará ver a Simón su verdadero problema, su falta de amor, su falta de cortesía, su falta de hospitalidad, pero sobre todo su falta de fe. Y le dice lo siguiente: entré a tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, ella en cambio desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. ¿Cuáles eran las costumbres en Oriente en tiempos de Cristo cuando llegaba un invitado a comer? Primeramente se le hacía un gesto de reverencia como señal de bienvenida. Luego pasaban a saludarlo. Ponían su mano derecha sobre el hombro izquierdo del amigo invitado y le besaban la mejilla derecha. Después hacían lo contrario, poniendo ahora su mano izquierda sobre el hombro derecho del amigo y le besaban la mejilla izquierda. Acá en Occidente les damos un abrazo y un apretón de manos para saludar a un amigo o a un invitado a comer. Y antes de la comida le ofrecemos un aperitivo o una bebida, un refresco. Lo saludamos y hablamos un poco antes de pasar a la mesa. Quitarse el calzado. Al entrar a una casa en el Oriente como huésped, se quitaban sus sandalias antes de entrar. Después de la reverencia, el saludo y el beso de la paz, al huésped se le ofrece agua para lavar sus pies. Un sirviente ayudará al huésped poniéndole el agua sobre sus pies y sobre una jofaina de cobre, frotando los pies con las manos y secándolos con una toalla. Recordemos la escena del lavatorio de los pies en Juan capítulo 13. Le ofrecían aceite de oliva para ungir su cabeza, también dentro del rito de bienvenida como huésped distinguido. ¿Cómo nos preparamos nosotros cuando vamos a misa, a la asamblea, a la alabanza, al culto dominical, al encuentro con Cristo? Somos igual que este Simón, que no cumplimos las normas de amabilidad. ¿Cómo nos preparamos para ir a misa? ¿Vamos solo por cumplir el mandato de ir a misa los domingos? ¿O vamos solo a calentar un rato la banca de la iglesia sin participar en nada, nomás como espectadores? ¿Cómo te vas vestido a misa? ¿Igual que como vas a tu trabajo? ¿Llegas temprano o cuando ya empezó la misa o van en el evangelio y todavía te acercas a comulgar? ¿Cómo terminas la Eucaristía? ¿Igual que como llegaste o peor o mejor? ¿O te falta amor y hospitalidad para recibir a Cristo en tu corazón? Por lo cual yo te digo, le dice a Simón, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados, que eran puros fariseos, empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Porque para ellos Cristo no era Dios y solo Dios tenía la capacidad de perdonar los pecados.
Y luego le dice a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ojalá y que así nos diga Jesús como a esta mujer, fulano de tal, tu fe te ha salvado, vete en paz.